Mi vuelo desde la gran ciudad fue cancelado, así que conduje 6 horas durante toda la noche para darle una sorpresa a Beatriz. En lugar de eso, encontré a mi hijo Daniel riéndose en nuestra sala de estar, mientras mi esposa se arrastraba hacia el grifo del jardín para buscar agua. Su andadera yacía volcada sobre las baldosas del patio, como si hubiera colapsado tratando de alcanzarla. Daniel estaba brindando con una copa de vino, completamente ajeno a que yo lo observaba. Beatriz me miró con unos ojos que no reconocí, confundidos, avergonzados, desesperados. 38 años construyendo un imperio inmobiliario, y nunca había visto un rompecabezas tan retorcido como este. Déjame contarte lo que un vuelo cancelado me enseñó sobre la familia, y cómo a veces las personas en las que más confías son a las que deberías temer. 6 semanas antes, Beatriz tuvo su cirugía de reemplazo de cadera. La articulación de titanio nos costó $12,000 de nuestro bolsillo, pero el dinero no era el problema. La recuperación sí lo era. Necesitaba la andadera durante al menos 3 meses, tal vez más. A sus 64 años, mi esposa siempre había sido ferozmente independiente. Verla luchar con tareas simples, como alcanzar el grifo de la cocina, rompió algo dentro de mí que no sabía que podía romperse. Yo había construido mi empresa de desarrollo desde la nada. Comencé en 1987 con un solo centro comercial pequeño en un pueblo del desierto, y lo convertí en 23 complejos comerciales en 2 estados. Nuestro patrimonio neto se asentaba cómodamente en $12,5 millones, la mayor parte invertida en propiedades. Nada mal para un niño que creció en una casa prefabricada muy humilde. Daniel, nuestro único hijo, siempre ha sido complicado. 35 años y todavía buscaba su camino. Había saltado entre trabajos de marketing, probó suerte en el comercio diario de acciones e incluso pasó 2 años vendiendo seguros. Nada le duraba. Camila, su esposa desde hacía 4 años, trabajaba como enfermera especializada. Vivían en una casa adosada alquilada a 15 minutos de distancia. Nos visitaban todos los domingos para el almuerzo familiar y parecían una pareja joven normal tratando de descifrar la vida. La primera señal de alarma llegó 3 semanas después de la cirugía de Beatriz. Daniel pasó un martes por la tarde mientras yo estaba en la oficina revisando contratos para un nuevo centro comercial en la ciudad vecina. Cuando llegué a casa, Beatriz mencionó que él había estado haciendo preguntas sobre nuestra situación de vivienda. «Está preocupada por cómo manejamos esta casa tan grande», me dijo ella, acomodándose en su sillón reclinable con una mueca de dolor. Preguntó si alguna vez habíamos considerado una residencia asistida. Nuestra casa no era una mansión, pero era sustancial. 4 habitaciones, 3 baños y medio, unos 260 metros cuadrados, en un terreno amplio, en una zona exclusiva. La compramos en 1998 por $400,000. El mercado actual la valoraba en alrededor de $2,800,000. La hipoteca se había pagado hacía una década. ¿Residencia asistida? Me reí. Te estás recuperando de una cirugía, mi amor. No estás desarrollando demencia. Pero la preocupación de Daniel siguió aumentando. Empezó a visitarnos con más frecuencia, siempre cuando yo no estaba en casa. Encontraba a Beatriz luchando con algo, alcanzando un estante alto, llevando ropa al piso de arriba, entrando y saliendo de la ducha, y sugería que tal vez era hora de considerar cuidados profesionales. Camila se unió a la campaña 2 semanas después. Llegaba con folletos médicos sobre comunidades de vida para personas mayores, estadísticas sobre riesgos de caídas en casas grandes e historias de su trabajo sobre pacientes ancianos que habían esperado demasiado para mudarse a instalaciones especializadas.
Solo queremos lo mejor para ustedes dos, decía ella, apretando la mano de Beatriz con esa compasión ensayada de enfermera. El viaje a la gran ciudad había sido planeado durante meses. Un litigio sobre derechos de agua que involucra una de nuestras propiedades comerciales cerca de un gran lago. El caso valía potencialmente $2 millones en futuros derechos de desarrollo. Así que planeé quedarme el fin de semana, tal vez jugar un poco de golf y visitar a la familia de mi abogado. Entonces, la aerolínea decidió que el clima era demasiado riesgoso para aterrizar. Me ofrecieron volver a reservar para el domingo, pero algo me inquietaba. Llámenlo instinto, llámenlo 38 años leyendo las intenciones de la gente y los tratos comerciales. Alquilé una camioneta y condujo las 6 horas a casa a través de la oscuridad del viernes por la noche. Llamé a Beatriz alrededor de las 9 de la noche desde una parada en el camino para avisarle que llegaba temprano. El teléfono sonó 12 veces antes de pasar al correo de voz. No era inusual. A menudo apagaba el timbre cuando le dolía la cadera y tomaba sus pastillas para dormir recetadas. El abridor de la puerta del garaje funciona perfectamente. Mi llavero se sintió familiar en la cerradura. Todo parecía normal hasta que escuché esa risa proveniente de la sala de estar. No era la risa de Beatriz, era la de Daniel, profunda, satisfecha. El tipo de risa que proviene de salirse con la suya. El medidor de agua contó la primera historia. Yo había instalado suficientes propiedades comerciales para leer la infraestructura de servicios públicos como un mapa de carreteras. Nuestro medidor estaba en una caja de concreto cerca de la calle, protegido por un candado que solo la compañía de servicios públicos y los propietarios deberían tener. El candado no estaba. La manija de la válvula había sido girada a la posición de un cuarto abierta. Nuestra presión de agua normal corría a 68 libras por pulgada cuadrada. Un cuarto abierto significaba quizás 15 libras. Suficiente para evitar que las tuberías estallan, pero no suficiente para una vida cómoda. Alguien con conocimiento de sistemas de servicios públicos había hecho esto deliberadamente. Dentro de la casa probé cada grifo. Del fregadero de la cocina, un goteo débil. El baño principal apenas tiene suficiente presión para cepillarse los dientes. Los baños de visitas, la misma historia. Pero el grifo exterior, aquel donde encontré a Beatriz arrodillada como un animal, corría a toda presión. Estaba conectado a una línea separada que evitaba la válvula principal. La risa de Daniel se hizo más fuerte. Ahora también podía escuchar la voz de Camila hablando sobre comunidades en la costa y amenidades estilo resort. Estaban en nuestra sala, bebiendo nuestro vino, planeando nuestro futuro. Encontré las facturas de servicios públicos en mi oficina en casa. 3 semanas de correo sin abrir. Cuidadosamente apiladas. La factura del agua mostraba un uso normal hasta la fecha de la cirugía de Beatriz. Luego una caída dramática de 8.000 litros en la primera semana de noviembre, bajando a 1.500 litros la semana que me fui de viaje. Alguien que entendía la facturación de servicios públicos había estado gestionando esta reducción cuidadosamente, manteniendo el uso lo suficientemente alto como para evitar activar las advertencias de corte automático. El diario de Beatriz estaba en su mesa de noche, abierto en las entradas recientes. Su letra se veía más temblorosa de lo habitual. 15 de noviembre. Sigo olvidando beber suficiente agua. Me siento confundida sobre cosas simples. Quizás Daniel tiene razón sobre necesitar ayuda. 18 de noviembre. Roberto se va mañana de viaje. Me siento mareada. Es difícil llegar a la cocina por agua. Daniel dice que esto prueba que no estoy segura sola. 19 de noviembre. Tengo mucha sed, pero la presión del agua es muy baja.
Deben ser las tuberías envejeciendo como yo. Los folletos de la residencia asistida estaban metidos en la consola del auto de Daniel. Encontré su sedán desbloqueado en nuestra entrada, con el motor aún caliente. Residencia El Atardecer. Vida Mayor Premier. El recibo del depósito tenía fecha del 8 de noviembre, 6 días antes de la primera entrada del diario de Beatriz sobre sentirse confundida. $5.800, pagados con un cheque de la cuenta personal de Daniel. Pero la verdadera evidencia estaba en el bolso de Camila. Lo había dejado en el mostrador de nuestra cocina mientras celebraban en la sala. Su teléfono contenía 17 grabaciones de video. Todas las últimas 3 semanas. Beatriz está luchando para abrir una botella de agua. Beatriz está confundida sobre qué pastillas tomar. Beatriz se queda dormida en la mesa de la cocina después de apenas comer. Cada video estaba cuidadosamente editado, eliminando cualquier contexto sobre los problemas de presión del agua o la presencia de Daniel durante estos incidentes. Las marcas de tiempo mostraban que fueron tomados durante mis reuniones de negocios, cuando yo no podía presenciar la condición real de Beatriz. En el fondo del bolso de Camila, encontré la tarjeta de presentación de Héctor Vargas. Había sido compañero de habitación de Daniel en la universidad, y ahora practicaba derecho de personas mayores en la capital del estado. Alguien había escrito en el reverso: evaluación de competencia. Se requieren 72 horas de aviso. La línea de tiempo se cristalizó. 3 semanas de tortura sistemática, disfrazada de deterioro natural. Evidencia grabada de la confusión y debilidad resultantes de Beatriz. Un profesional médico dispuesto a testificar sobre su incapacidad para vivir de forma independiente. Un depósito ya pagado en una instalación costosa. Un abogado listo para presentar los papeles de tutela. Subí las escaleras a nuestro dormitorio y abrí el joyero de Beatriz. El brazalete de tenis de diamantes que le había regalado para nuestro 35º aniversario no estaba. El collar de perlas de su abuela ha desaparecido. El reloj de lujo de nuestro 25º aniversario en ninguna parte. No solo planeaban encerrar a Beatriz en una residencia asistida. Estaban liquidando sus bienes personales pieza por pieza, construyendo un caso de que ella estaba perdiendo artículos valiosos debido a descuidos relacionados con la demencia. En el dormitorio de la infancia de Daniel, encontré una caja de documentos escondida en el armario. Dentro, fotocopias de nuestras escrituras de propiedad, documentos de fideicomiso, pólizas de seguro y extractos bancarios. Alguien había estado estudiando nuestra estructura financiera durante meses, identificando qué activos se transferirán al cuidado de Beatriz y cuáles estarían disponibles para los miembros de la familia que administran sus asuntos. El detalle más cruel fue un intercambio de correos electrónicos impreso entre Daniel y un contacto en la residencia El Atardecer. Discutían las tendencias agresivas de Beatriz y su resistencia a la orientación familiar. El director de la instalación recomendaba un nivel más alto de atención y una tarifa mensual más alta para manejar su personalidad difícil. Habían estado estableciendo la justificación para mantener a Beatriz en condiciones de encierro, lejos de cualquier contacto externo que pudiera cuestionar la narrativa que estaban construyendo. Daniel no solo estaba robando nuestro dinero, estaba robando la dignidad de Beatriz, su autonomía, sus últimos años de independencia. La estaba convenciendo de que su propio cuerpo y mente estaban fallando cuando lo único que fallaba era su brújula moral. La licenciada Gabriela Torres había sido nuestra abogada de planificación patrimonial durante 12 años. Llamé a su teléfono celular a las 6:30 de la mañana del sábado, sabiendo que contestaría porque su acuerdo de honorarios incluía acceso de emergencia para situaciones que involucran abuso de ancianos o disputas familiares sobre activos. «Roberto, ¿está todo bien?»,
Te escuchas diferente. Necesito que me expliques paso a paso cómo alguien ejecutaría una toma de posesión de tutela sobre Beatriz y sobre mí, hipotéticamente. El silencio de Gabriela duró 10 segundos. Eso es muy específico. ¿Qué ha pasado? Le expliqué lo de la presión del agua, las grabaciones, el depósito de la residencia asistida, la participación de Héctor Vargas. Gabriela me pidió que fotografiara todo y lo enviará a su servidor seguro de inmediato. Esto es abuso de ancianos de manual con intención de defraudar, dijo ella. La buena noticia es que también es increíblemente estúpido. Daniel ha creado un rastro de papel que lo destruirá. Mientras documentaba la evidencia, Gabriela investigó la situación financiera de Daniel a través de redes profesionales. Los resultados llegaron a mi correo electrónico 1 hora después. Daniel debía $380.000 a varios acreedores. Préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito. Y este era el detalle devastador. $200.000 a un sitio web de apuestas en el extranjero con sede en un país centroamericano. La deuda de juego lo explicaba todo. Daniel no solo estaba luchando con presiones financieras normales, estaba en problemas con el tipo de gente que no acepta planes de pago o descargas por bancarrota. Necesitaba grandes cantidades de efectivo de inmediato y nuestro patrimonio representaba su única fuente accesible. El bufete de abogados de Héctor Vargas se especializaba en lo que llamaban transiciones familiares compasivas. Su sitio web presentaba testimonios de familias que habían tomado la difícil pero necesaria decisión de brindar atención profesional a padres ancianos. El caso promedio involucra activos entre 1 y 5 millones de dólares. Su estructura de tarifas se basaba en porcentajes. El 15% del valor total del patrimonio administrado durante los procedimientos de tutela. Beatriz y yo valemos exactamente el tipo de dinero que hacía rentable el fraude de tutela. Gabriela explicó la línea de tiempo típica. Solicitar una evaluación de competencia de emergencia, alegando riesgos de seguridad inmediatos. Usar evidencia médica de confusión y deterioro físico. Obtener la tutela temporal dentro de las 72 horas. Mover a la persona mayor a una instalación donde no tenga contacto externo. Liquidar activos para pagar la atención, mientras los miembros de la familia transfieren gradualmente la riqueza a cuentas personales. ¿Cuánto tiempo antes de que se vuelva irreversible? 90 días. Después de eso, probar que la persona era competente se vuelve casi imposible. El aislamiento y la vida institucional crean un deterioro cognitivo genuino que respalda el fraude original. Daniel había estado ejecutando un plan de 1 mes para robar el trabajo de nuestra vida y destruir la independencia restante de Beatriz, pero había cometido errores críticos. Los desarrolladores inmobiliarios entienden las estructuras legales complejas, porque los acuerdos inmobiliarios implican múltiples capas de contratos, regulaciones y disputas potenciales. Yo había pasado 38 años aprendiendo a proteger los activos de las personas que querían tomarlos. Gabriela y yo pasamos la tarde del sábado elaborando una respuesta que convertiría la estrategia legal de Daniel en un arma contra él. Comenzamos con los objetivos más fáciles. La manipulación de servicios públicos es un delito grave en este estado que conlleva tiempo de cárcel obligatorio y sanciones civiles de hasta $50.000 por incidente. Las grabaciones que hizo Camila podrían usarse para probar la creación intencional de evidencia con fines de fraude. Pero la verdadera jugada maestra vendría de las estructuras de fideicomiso que yo había construido para proteger nuestra riqueza de demandas, acreedores y disputas familiares. Beatriz y yo manteníamos nuestros activos a través de un fideicomiso irrevocable establecido en 2019.
con Gabriela como fiduciaria y disposiciones específicas que impedían a los miembros de la familia reclamar derechos de herencia hasta que ambos otorgantes hubieran fallecido. Daniel no entendía que nuestra casa, cuentas de inversión e intereses comerciales no eran propiedad de Roberto y Beatriz. Eran propiedad del fideicomiso familiar, administrado por un fiduciario profesional, con reglas de distribución que no podían ser alteradas por procedimientos de tutela o presión familiar. Incluso si Daniel lograra obtener la tutela, controlaría a 2 personas sin acceso legal al dinero que está tratando de robar, explicó Gabriela. Está planeando robar un banco que tiene la bóveda vacía. El domingo por la mañana, recibí la evidencia más condenatoria hasta el momento. Un mensaje de voz en el teléfono de nuestra casa de alguien llamado Carlos, hablando con un ligero acento extranjero y pidiéndole a Daniel que le devolviera la llamada sobre su cronograma de pago. El mensaje incluía una referencia a la situación de tu familia, y esperaba que Daniel estuviera progresando en la solución inmobiliaria. La deuda de juego en el extranjero no era solo presión financiera. Alguien en otro país estaba rastreando los esfuerzos de Daniel para liquidar nuestros activos. Esto ya no era codicia familiar. Esto era fraude internacional, con criminales profesionales monitoreando nuestro hogar para fines de pago. Esa tarde, Gabriela presentó documentos ante los servicios de protección al adulto mayor del condado, solicitando una investigación inmediata sobre abuso financiero de personas mayores. Incluimos fotografías, evidencia grabada, facturas de servicios públicos y registros financieros que mostraban el patrón de manipulación sistemática. El lunes por la mañana, activé lo que Gabriela llamó la opción nuclear. 38 años construyendo propiedades comerciales te enseñan que la defensa más efectiva es controlar la infraestructura de la que dependen tus enemigos. Primera llamada, la compañía eléctrica y de servicios públicos. Yo había donado $43,000 a su Fundación de Seguridad Pública durante la última década y serví en su junta asesora de clientes comerciales. Cuando expliqué que alguien había manipulado los servicios públicos para crear evidencia de negligencia hacia ancianos, su director de seguridad acordó reunirse conmigo esa tarde. En 2 horas, los investigadores de la compañía fotografiaron el medidor de agua comprometido, probaron los niveles de presión en toda nuestra propiedad y documentaron evidencia de manipulación sistemática consistente con patrones de abuso de ancianos. Su informe se convertiría en evidencia tanto en procedimientos penales como civiles. Segunda llamada. Ricardo Méndez, el presidente de nuestra asociación de propietarios. Ricardo gestiona el cumplimiento de las normas en Colinas del Viento, nuestro vecindario exclusivo, donde los valores de las propiedades comenzaban en $2 millones y las violaciones de la asociación podían desencadenar mediaciones obligatorias. Yo había ayudado a la empresa constructora de Ricardo a ganar el contrato para la renovación de la piscina de nuestra comunidad 3 años antes. Ricardo, necesito que pases por nuestra casa y documentes cualquier violación de los estándares de mantenimiento de la propiedad. Alguien ha estado creando evidencia artificial de deterioro. Para el martes por la mañana, el informe oficial de inspección de Ricardo citaba 14 violaciones de los estándares de la comunidad. Poste del buzón dañado, paisajismo sin regar, periódicos acumulados, fluidos automotrices en la entrada y apariencia general de negligencia en la propiedad inconsistente con el carácter del vecindario. Las violaciones no eran reales. Beatriz y yo manteníamos nuestra propiedad meticulosamente, pero coincidían exactamente con el tipo de evidencia que Daniel necesitaría para probar que no podíamos manejar la vida independiente. El informe de Ricardo
estableció que estos problemas habían aparecido repentinamente en las últimas 3 semanas, coincidiendo con las visitas incrementadas de Daniel. Gabriela, mientras tanto, trabajaba su magia con la documentación legal. Redactó nuevas enmiendas al fideicomiso, eliminando la autorización de poder notarial de Daniel. Revocó su estatus de contacto de emergencia con nuestros bancos y proveedores médicos, y actualizó nuestro testamento para excluir a cualquiera que intentara obtener fraudulentamente la tutela o la colocación en vida asistida en contra de nuestros deseos expresos. Los cambios en el fideicomiso fueron retroactivamente efectivos al 1 de noviembre, lo que significa que cualquier movimiento financiero que Daniel planea sería automáticamente inválido. Nuestros activos ahora estaban protegidos por lo que Gabriela llamó seguridad de nivel fortaleza. El miércoles, implementé lo que los estrategas militares llaman guerra de información controlada. Dejé documentos donde Daniel los encontraría durante su próxima visita. Extractos bancarios que mostraban una cuenta falsa con $800.000 en efectivo. Tasaciones de propiedades de terrenos en el estado vecino por valor de $3.200.000. Y registros médicos que indicaban que la recuperación de la cadera de Beatriz estaba superando las expectativas. El cebo funcionó perfectamente. Las imágenes de la cámara de seguridad del jueves por la tarde mostraron a Daniel fotografiando estos documentos mientras Beatriz dormía a la siesta. Pasó 47 minutos en mi oficina, copiando cuidadosamente números de cuenta e información de propiedad. Esa noche llamó a Beatriz con renovada urgencia sobre la residencia asistida. «Mamá, que he estado pensando en tu seguridad. ¿Qué pasa si sucede algo cuando papá está viajando? Podrías caerte, lastimarte peor, y nadie lo sabría durante horas». Beatriz, que aún no sabía sobre la manipulación de la presión del agua, acordó visitar la residencia el atardecer el sábado solo para ver las instalaciones. Daniel programó el recorrido para las 2 de la tarde, justo cuando yo tenía una cita de golf fija que él había observado durante meses. El viernes por la mañana trajo la llamada telefónica más satisfactoria de mi carrera. La oficina de Héctor Vargas llamó a Beatriz para programar su evaluación de competencia voluntaria para el martes siguiente. La cita era necesaria, explicaron, para establecer la función cognitiva base antes de cualquier transición importante de estilo de vida. Beatriz, confundida y asustada, accedió a la evaluación. Ella todavía creía que Daniel actuaba por amor. Pasé la tarde del viernes con Gabriela finalizando lo que llamamos Proyecto Espejo, una revisión sistemática de cada táctica que Daniel había usado contra nosotros. Si él quería jugar con los servicios públicos, le mostraremos cómo los profesionales manejan la guerra de infraestructura. El sábado llegó como una mañana de Navidad. A las 11 de la mañana, mientras Daniel y Camila se preparaban para el recorrido en la residencia el atardecer, los servicios de protección al adulto mayor del condado llegaron a nuestra puerta con una orden judicial para controles de bienestar inmediatos, tanto para Beatriz como para mí. Había programado esta visita para lograr el máximo impacto psicológico. La investigadora María González era una veterana de 20 años que había visto todas las variedades de abuso de ancianos. Fotografió la condición física de Beatriz, probó nuestra presión de agua, revisó las facturas de servicios públicos y entrevistó a Beatriz en privado sobre cualquier presión que hubiera sentido por parte de miembros de la familia con respecto a los arreglos de vivienda. Las respuestas de Beatriz fueron desgarradoras. Daniel dice que me estoy convirtiendo en una carga. Dice que Roberto trabaja demasiado cuidándome. Tal vez tengan razón, me siento confundida últimamente. El informe de María, completado mientras Daniel y Camila esperaban en nuestra entrada, concluyó.
La evidencia sugiere fuertemente la manipulación sistemática de los servicios públicos y tácticas de aislamiento deliberadas consistentes con patrones de abuso financiero. Recomiendo medidas de protección inmediatas e investigación criminal. A las 12:30, la inspectora Elena Rivas de la policía llegó con una orden para investigar la manipulación de servicios públicos. La inspectora Rivas se especializaba en casos de fraude dirigidos a víctimas ancianas. Había construido una reputación por su documentación exhaustiva y procesamiento agresivo. Para la 1 de la tarde, nuestro patio delantero parecía una escena del crimen. Patrullas de policía, vehículos de servicios sociales, camiones de la Compañía de Servicios Públicos y oficiales de cumplimiento de la Asociación de Vecinos crearon exactamente el tipo de espectáculo público que destruye los valores de las propiedades y la reputación del vecindario en comunidades como Colinas del Viento. El sedán de Daniel estaba en nuestra entrada mientras él y Camila veían cómo su fraude cuidadosamente planeado se desmoronaba en tiempo real. Los vecinos se reunieron en las aceras, tomando fotografías, compartiendo chismes sobre esa situación en la casa de don Roberto. El detalle más hermoso fue la entrevista de la inspectora Rivas con Beatriz. Después de 20 minutos de preguntas amables, Beatriz comenzó a comprender lo que le había estado sucediendo. La confusión, la debilidad, los sentimientos de insuficiencia, todo resultado de una manipulación sistemática diseñada para hacerla dudar de su propia competencia. Señora, ¿cuándo notó por primera vez los problemas de presión del agua? Pensé que era un envejecimiento normal. Daniel dijo que las casas viejas tienen problemas. Alguien sugirió que podría estar olvidando beber suficiente agua. Daniel y Camila dijeron que me estaba volviendo olvidadiza con mi cuidado personal. Pero en realidad, usted no podía acceder a una presión de agua adecuada para sus necesidades básicas. El momento en que Beatriz se dio cuenta de que había sido torturada por su propio hijo fue visible en su expresión. La confusión dio paso al dolor, luego a la ira y después a algo más duro y frío. A la 1:45 de la tarde, 15 minutos antes del recorrido en la residencia El Atardecer, la inspectora Rivas arrestó a Daniel por manipulación de servicios públicos, abuso de ancianos y conspiración para cometer fraude. Camila fue arrestada por conspiración y manipulación de evidencia, relacionada con las grabaciones en su teléfono. Las esposas se cerraron en las muñecas de Daniel exactamente a la 1:47. Yo estaba de pie en nuestra cocina, mirando a través de la ventana mientras nuestros vecinos graban todo en sus teléfonos. 38 años construyendo una reputación en esta comunidad. Y mi hijo había convertido nuestro hogar en el escándalo del vecindario. La inspectora Rivas le leyó sus derechos a Daniel, mientras Camila sollozaba en la parte trasera de una patrulla. El recorrido en la residencia sucedería sin ellos. «Papá, esto es una locura. Estaba tratando de ayudarlos a ambos. Mamá ha estado confundida, olvidando cosas. No puedes verlo porque nunca estás aquí. Daniel, sé lo de la válvula de agua. Sé lo de la deuda de juego. Sé que Carlos llama desde el extranjero». Su rostro se puso pálido. «¿De qué estás hablando?» Saqué mi teléfono y reproduje el correo de voz de Carlos en altavoz. La expresión de Daniel cambió de la confusión al pánico y a algo que parecía alivio. Al menos las mentiras habían terminado. $380.000 en sitios de apuestas en el extranjero. $200.000 a personas que no perdonan las deudas. Necesitabas nuestra casa para salvar tu vida. La inspectora Rivas tomó notas mientras explicaba la situación financiera de Daniel. La licencia de enfermería de Camila sería suspendida pendiente de investigación. El trabajo de Daniel en la agencia de marketing desaparecería una vez que se enteraran de los arrestos.
Toda su vida estaba colapsando en tiempo real. Señor, necesitamos tu declaración detallada sobre la manipulación de servicios públicos y la planificación financiera que descubrió, dijo la inspectora Rivas. Este caso probablemente implica cargos federales debido a la deuda de juego interestatal e internacional y los patrones de fraude sistemático. Beatriz había estado en silencio durante los arrestos, sentada en su silla con la andadera a su lado, viendo a su hijo destruir su futuro. Cuando las patrullas de policía finalmente se fueron, ella me miró con unos ojos que nunca había visto antes. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Desde el viernes por la noche, cuando me encontraste en el grifo de agua y me dejaste pensar que estaba perdiendo la razón durante 3 días más. Esta era la conversación que había estado temiendo. Beatriz no era solo una víctima del fraude de Daniel. Ella era una víctima de mis tácticas de investigación. La había visto sufrir mientras construía un caso en lugar de explicarle inmediatamente lo que estaba sucediendo. Necesitaba pruebas que se mantuvieran en la corte. Daniel había estado planeando esto durante meses. Si lo hubiera confrontado directamente, habría destruido la prueba e intentado de nuevo más tarde. Así que me usaste como cebo. Te protegí mientras reunía pruebas para protegernos a ambos permanentemente. La ira de Beatriz era más fría que el fraude de Daniel. Me trataste como si no pudiera manejar la verdad, igual que Daniel me trató como si no pudiera manejar la independencia. Ella tenía razón. Yo había estado tan concentrado en ganar la partida de ajedrez legal que había olvidado que Beatriz era mi compañera, no mi responsabilidad. Ella merecía saber lo que estaba pasando y ayudar a decidir cómo responder. Tienes razón. Debería haberte dicho de inmediato. Sí, deberías haberlo hecho. Esa tarde, Gabriela llegó con una carpeta lo suficientemente gruesa como para ahogar a un caballo. Registros bancarios, documentos de fideicomiso, cargos penales, órdenes de protección de activos y una demanda civil solicitando daños por abuso de ancianos, fraude e imposición intencional de angustia emocional. Daniel se enfrenta de 2 a 5 años en una prisión estatal. Más cargos federales por fraude electrónico relacionado con la deuda de juego. Camila perderá su licencia de enfermería y enfrentará sanciones profesionales. El bufete de abogados de Héctor Vargas está siendo investigado por el Colegio de Abogados del Estado por violaciones éticas. Los daños financieros fueron asombrosos. El intento de fraude de Daniel había activado cláusulas de penalización automática en nuestros documentos de fideicomiso, perdiendo cualquier derecho de herencia. Los honorarios legales superarían los $60.000. El daño a la propiedad por la manipulación de servicios públicos requería restauración profesional. La angustia emocional no se podía calcular en dólares. Pero la consecuencia más devastadora fue lo que Beatriz dijo a continuación. Quiero que entiendan lo que nos hicieron. No solo el dinero o los problemas legales. Me hicieron creer que estaba perdiendo la razón. Gabriela explicó el proceso judicial penal. Daniel y Camila serían liberados bajo fianza dentro de las 48 horas. Las fechas del juicio se establecerán dentro de 6 meses. Las órdenes de restitución requerirían que pagarán todos los daños, honorarios legales y sanciones punitivas. La buena noticia es que la evidencia es abrumadora. Daniel creó un rastro de papel que se lee como un manual de instrucciones para el fraude de abuso de ancianos. La mala noticia es que las relaciones familiares rara vez sobreviven a este tipo de traición. Beatriz hizo la pregunta que yo había estado evitando. ¿Qué le pasa a Daniel cuando salga de la cárcel? Esas deudas de juego no desaparecen porque esté en prisión. Las personas a las que Daniel debía dinero no iban a aceptar. Mis padres me hicieron arrestar
como una excusa para el impago. Habían estado monitoreando su progreso hacia la liquidación de nuestros activos. Ahora sabrían que su inversión no valía nada. Tendrá que declararse en bancarrota, perder su casa, probablemente mudarse a un lugar más barato y empezar de nuevo, dijo Gabriela. Camila tendrá que encontrar trabajo fuera de la atención médica. Les esperan años de lucha financiera. Sentí algo que no había esperado. Culpa. Daniel merecía consecuencias por lo que había hecho, pero seguía siendo mi hijo. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta, a lanzar una pelota de béisbol y a equilibrar una chequera. En algún lugar del proceso de construcción de mi imperio empresarial, no le había enseñado la lección más importante. La lealtad familiar no se puede comprar con dinero robado. Beatriz estaba observando mi rostro. Ya está sintiendo lástima por él. ¿No debería? Siente lástima por las decisiones que tomó, no por las consecuencias que enfrenta. Esa noche dormimos en nuestra propia cama, en nuestra propia casa, con toda la presión del agua y nuestra dignidad intacta. Pero algo había cambiado entre Beatriz y yo. Ella había visto que yo podía ser calculador y manipulador al proteger nuestros intereses. Yo había visto que ella era más fuerte y más perceptiva de lo que le había dado crédito. Daniel pasó su primera noche en la cárcel del condado. Camila se quedó con su hermana en la ciudad vecina. Su matrimonio probablemente no sobreviviría a los procedimientos legales. La justicia se sentía más vacía de lo que esperaba. Las noticias locales recogieron la historia el martes por la mañana. Hijo de familia prominente arrestado por esquema de abuso de ancianos, apareció en 3 estaciones de televisión y en el sitio web del periódico estatal. Para el miércoles, el rostro de Daniel era reconocible en todo el valle. Su empleador, la agencia de marketing digital, lo despidió antes de que pagara la fianza. El supervisor de enfermería de Camila la puso en licencia administrativa hasta que finalizan los procedimientos penales. Su arrendador inició los procedimientos de desalojo, citando los cargos penales como violación de los términos del contrato de arrendamiento. Daniel llamó a nuestra casa el jueves por la noche desde un teléfono público fuera de la cárcel del condado. Beatriz contestó: «Mamá, necesito ayuda. No puedo encontrar trabajo con estos cargos pendientes. La familia de Camila no nos ayudará. No tenemos dinero para el alquiler ni para los honorarios legales. Deberías haber pensado en eso antes de intentar que nos declaren incompetentes». Estaba desesperado. La gente a la que debo dinero no son pacientes. Estaban amenazando con lastimar a Camila. La voz de Beatriz se mantuvo tranquila. «Así que decidiste lastimarnos a nosotros en su lugar». La conversación duró 18 minutos. Daniel explicó su adicción al juego, la deuda creciente, la presión de los acreedores que habían rastreado nuestra dirección y amenazado con visitar si los pagos no llegaban pronto. Se había convencido a sí mismo de que la residencia asistida sería mejor para nosotros de todos modos, que éramos demasiado viejos para manejar una casa grande de manera segura. Me dije a mí mismo que estaba ayudando a todos. Ustedes recibirán atención profesional. Yo obtendría suficiente dinero para pagar la deuda y todos estaríamos a salvo. Torturándome con deshidratación y haciéndome pensar que tenía demencia. Eso no se suponía que sucediera. Solo quería reducir la presión del agua lo suficiente para crear inconvenientes menores que respaldan la recomendación de la residencia asistida. Beatriz colgó. El viernes por la mañana trajo la visita de 2 hombres en trajes caros que no se identificaron claramente. Preguntaron a Daniel por su nombre. Parecieron sorprendidos al saber que estaba en la cárcel y dejaron tarjetas de presentación con solo números de teléfono impresos. Llamé a la inspectora Rivas de inmediato. Ella confirmó lo que sospechaba. Los acreedores de Daniel
estaban intensificando sus esfuerzos de cobro ahora que su plan familiar había fallado. Estas personas no respetan la ley de propiedad ni las órdenes judiciales, explicó la inspectora Rivas. Daniel pidió dinero prestado a organizaciones que resolvieran problemas de pago a través de la intimidación y la violencia. Usted y la señora podrían estar en riesgo mientras exista la deuda. Contratamos seguridad privada para nuestra casa. 2 exoficiales de policía, armados y con licencia, trabajaban turnos de 12 horas vigilando nuestra propiedad. El costo era de $300 por día. Pero nuestra seguridad valía más que el dinero. Beatriz comenzó a tener pesadillas. No sobre Daniel o los acreedores de juego, sino sobre las 3 semanas en las que creyó que estaba perdiendo su capacidad mental. Se despertaba en medio de la noche revisando los grifos, asegurándose de que la presión del agua fuera normal, confirmando que su confusión había sido creada artificialmente. Sigo preguntándome en qué más me he equivocado, me dijo el sábado por la mañana tomando café. Si Daniel pudo engañarme sobre algo tan básico, ¿cómo sé que mi juicio es confiable sobre cualquier cosa? El daño psicológico era más profundo que el fraude financiero. Daniel no solo había robado dinero, había robado la confianza de Beatriz en su propia mente. El almuerzo del domingo se sintió extraño sin Daniel y Camila. Durante 4 años se habían unido a nosotros cada semana. Ahora el comedor se sentía demasiado grande, demasiado tranquilo, demasiado vacío. Me encontré revisando mi teléfono en busca de mensajes de Daniel, no porque quisiera ayudarlo, sino porque 28 años de ser su padre no desaparecen de la noche a la mañana. Incluso los criminales tienen padres que recuerdan haberles enseñado a atarse los zapatos y ayudarlos con la tarea. Beatriz notó que revisaba el teléfono. Él tomó sus decisiones, Roberto. No hagas de sus problemas tu culpa. Pero la culpa no sigue la lógica. Le había dado a Daniel todo lo que necesitaba para tener éxito en la vida. Educación, conexiones, ejemplos de trabajo duro y prácticas comerciales éticas. De alguna manera, no había logrado enseñarle que robar a la familia no era una solución aceptable para los problemas financieros. La casa se sentía diferente ahora. Más segura, pero más solitaria. Protegida, pero hueca. 3 semanas después del arresto, Daniel llamó desde un centro de rehabilitación en una ciudad al sur. Se había inscrito en un programa de tratamiento de adicción al juego de 90 días, pagándolo con dinero prestado de la hermana de Camila. Papá, sé que no tienes ninguna razón para creerme, pero quiero que sepas que entiendo lo que hice. No solo las cosas legales, sino lo que le hice al sentido de la realidad de mamá, a tu confianza, a nuestra familia. Su voz sonaba diferente, más tranquila, menos con esa confianza arrogante que había heredado de años de presentaciones de marketing. Los consejeros aquí me ayudaron a rastrear cómo comenzó el juego, cómo escaló la deuda, cómo me convencí de que situaciones desesperadas justifican acciones desesperadas. Me seguía diciendo a mí mismo que la residencia asistida realmente sería mejor para ambos, que estaba resolviendo múltiples problemas con una solución. Beatriz estaba escuchando en la otra línea. ¿Nos estabas mintiendo a nosotros o te estabas mintiendo a ti mismo? A ambos. Sabía que la manipulación de la presión del agua era cruel, pero me dije que era temporal. Sabía que las grabaciones eran engañosas, pero me dije que mostraban preocupaciones reales. Creé una historia en la que estaba ayudando a todos mientras les robaba. Daniel explicó el programa de tratamiento. Consejería individual 2 veces al día, sesiones grupales con otros adictos al juego, planificación financiera, educación, preparación para terapia familiar. La instalación se especializaba en casos de adicción que involucraron fraude familiar,
aparentemente más común de lo que me había dado cuenta. Quieren programar sesiones de consejería familiar, no para pedir perdón o tratar de arreglar todo de inmediato, sino para entender cómo la adicción afectó mi toma de decisiones y cómo podríamos reconstruir algún tipo de relación eventualmente. Beatriz me sorprendió al aceptar participar. Quiero entender cómo pudiste convencerte de que torturarme era aceptable. No para perdonarte, sino para protegerse de confiar en las personas equivocadas en el futuro. La doctora Patricia Martínez, la consejera familiar, se reunió con Beatriz y conmigo, primero sin Daniel presente. Explicó cómo la adicción crea una ceguera moral, donde las personas pueden racionalizar comportamientos cada vez más dañinos como necesarios para la supervivencia. Daniel creía genuinamente que su plan ayudaría a todos, dijo la doctora Martínez. Eso no excusa lo que hizo, pero ayuda a explicar cómo alguien sin antecedentes previos de abuso de ancianos podría orquestar un fraude tan sistemático. La primera sesión conjunta estaba programada para un sábado por la tarde a finales de diciembre. Daniel parecía haber perdido 10 kilos, su comportamiento habitual arrogante, reemplazado por algo que podría yet haber sido genuina humildad. Quiero comenzar reconociendo lo que sé, pero nunca dije en voz alta. Comenzó. Torturé a mamá para robar su dinero y salvarme de las consecuencias de mi adicción al juego. Todo lo demás que me dije a mí mismo eran mentiras para hacer soportable la verdad. La respuesta de Beatriz fue mesurada. Necesito saber que entiendes la diferencia entre lo que hiciste y lo que te dijiste a ti mismo que estabas haciendo. Manipulé los servicios públicos para crear evidencia artificial de deterioro. Te grabé durante momentos vulnerables para construir un caso falso de incompetencia y planeé encerrarte en una residencia asistida mientras liquidaba tus activos para pagar mis deudas. Me convencí de que esto era cuidado familiar, pero fue abuso sistemático de ancianos. La doctora Martínez guió la conversación hacia la comprensión de los mecanismos psicológicos que habían permitido a Daniel racionalizar tal comportamiento. La adicción al juego crea una desesperación que abruma el razonamiento moral normal. La presión financiera de los acreedores criminales crea un miedo que justifica acciones que de otro modo serían impensables. La pregunta no es si Daniel es fundamentalmente malvado, explicó la doctora Martínez. La pregunta es si puede desarrollar sistemas confiables para tomar decisiones éticas bajo presión. Al final de la sesión, habíamos establecido reglas básicas para el contacto futuro. Daniel completaría el programa completo de 90 días más 6 meses de consejería ambulatoria. Beatriz y yo mantendremos las órdenes de protección y las restricciones de activos. Cualquier relación futura dependería de la capacidad de Daniel para demostrar una responsabilidad constante por sus acciones. Camila asistió a la segunda sesión 2 semanas después. Había encontrado trabajo en una clínica de salud comunitaria y vivía con su hermana mientras enfrentaba sus propias sanciones profesionales. Permití el plan de Daniel porque tenía miedo, admitió. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal. Pero me dije que las personas mayores a menudo necesitan más atención de la que quieren admitir. La respuesta de Beatriz fue directa. ¿Tener miedo no justifica participar en la tortura de alguien? No, no lo hace. No estoy pidiendo perdón, solo que sepan que entiendo el daño que causamos. Las sesiones no conducían a una reconciliación rápida, pero estaban creando un espacio para una comunicación honesta sobre lo que había sucedido y por qué. 6 meses después de los arrestos, tomé una decisión que Gabriela desaconsejó firmemente. Daniel había completado su programa de rehabilitación y trabajaba como conserje nocturno en un colegio comunitario. Camila había encontrado empleo en una clínica rural a 2 horas de distancia. Vivían separados,
tratando de reconstruir sus vidas individuales antes de decidir si su matrimonio podía sobrevivir. Abrí una cuenta bancaria bajo un nombre corporativo genérico y organicé pagos anónimos para los gastos básicos de vida de Daniel. No lo suficiente para hacerlo sentir cómodo, pero lo suficiente para mantenerlo alojado y alimentado mientras trabajaba en su proceso de recuperación. Los pagos se estructuraron como asistencia de alquiler, $300 mensuales depositados en una cuenta a la que Daniel podía acceder, pero no podía rastrear hasta mí. Quería observar cómo manejaría la ayuda financiera inesperada cuando pensara que nadie estaba mirando. Beatriz descubrió los pagos durante su revisión mensual de nuestros estados financieros. ¿Estás ayudándolo en secreto después de todo lo que nos hizo? Lo estoy poniendo a prueba. Si usa dinero anónimo de manera responsable, sugiere un cambio genuino. Si lo usa para volver al juego o deja de trabajar porque tiene apoyo externo, confirma que sigue siendo manipulador. ¿Y si intenta investigar de dónde viene el dinero? Eso nos dice que todavía cree que tiene derecho a los recursos familiares. Durante 4 meses, Daniel usó el dinero exactamente como estaba previsto. Alquiler, comestibles, transporte al trabajo y citas de consejería. Continuó trabajando a tiempo completo, a pesar de tener ingresos adicionales. No redujo sus horas ni trató el dinero como una razón para relajar sus esfuerzos de recuperación. Más importante aún, no trató de rastrear la fuente. Los registros bancarios mostraron que no había hecho preguntas sobre el misterioso programa de asistencia de alquiler que había aparecido en su vida. Simplemente aceptó la ayuda con gracia y la usó de manera responsable. Entonces, escalé la prueba. En el 5.º mes, aumenté el pago a $800 e incluí una nota. Esta asistencia puede volverse permanente para las personas que demuestran una recuperación sostenida y un comportamiento ético. La respuesta de Daniel reveló todo sobre su progreso psicológico. En lugar de celebrar el aumento de ingresos, llamó al banco para preguntar si los pagos podrían provenir de miembros de la familia a los que había dañado. No me siento cómodo aceptando tanta ayuda sin saber de dónde viene, le dijo al representante del banco. Si esto es de personas a las que lastimé, necesito hacer enmiendas directas antes de aceptar su apoyo. El representante del banco, siguiendo mis instrucciones, confirmó solo que los pagos eran de una fundación privada que apoyaba la recuperación de adicciones. La siguiente decisión de Daniel sorprendió a todos, incluidos sus consejeros. Donó 500 de los $800 a una organización sin fines de lucro que servía a víctimas de abuso de ancianos. Se quedó con $300 para gastos básicos, la misma cantidad que había estado recibiendo originalmente. La doctora Martínez llamó para discutir la reacción de Daniel durante su sesión de consejería. Está luchando por aceptar ayuda que no se ha ganado, especialmente cuando sospecha que podría provenir de víctimas de su fraude. Eso es, en realidad, una señal positiva para su recuperación. Pero la prueba más reveladora llegó en el 6.º mes. Organicé que Héctor Vargas, el examigo y conspirador legal de Daniel, contactara a Daniel sobre una oportunidad de negocio. Héctor había evitado cargos penales cooperando con los fiscales, pero su licencia de abogado estaba suspendida y su práctica había colapsado. La oportunidad fue cuidadosamente construida. Una oportunidad de ganar $50.000, brindando servicios de consultoría a familias que buscan transiciones compasivas, de vida asistida para parientes ancianos. Esencialmente, el mismo tipo de fraude de abuso de ancianos que Daniel había intentado contra nosotros, pero posicionado como consultoría comercial legítima. Héctor explicó que las familias a menudo necesitaban ayuda para reconocer cuándo los padres requerían atención profesional
y que la experiencia de Daniel con la dinámica familiar en torno al envejecimiento lo hacía valioso como consultor. Observé a través de equipos de vigilancia mientras Héctor presentaba esta oferta en una cafetería cerca del lugar de trabajo de Daniel. Daniel escuchó durante 20 minutos antes de responder. Héctor, lo que estás describiendo es exactamente lo que les hice a mis padres. Fue fraude entonces y es fraude ahora. No estoy interesado en ayudar a otras familias a manipular a parientes ancianos. No importa cómo lo plantees. Daniel, estos son $50,000 por 6 semanas de trabajo. Estás viviendo en un apartamento estudio y trabajando como conserje. Esto podría reiniciar tu carrera. Mi carrera no vale más que la dignidad de otras personas. Pasé meses torturando a mi madre para robar el dinero de mis padres. No voy a ayudar a otras personas a hacer lo mismo con sus familias. Héctor presionó más fuerte, sugiriendo que Daniel estaba siendo demasiado rígido con los límites éticos y que los negocios inteligentes a veces requieren flexibilidad moral. La respuesta final de Daniel se grabó claramente. La última vez que practiqué la flexibilidad moral, destruí a mi familia y casi envié a mi esposa a prisión. Prefiero limpiar baños por el salario mínimo que ganar dinero ayudando a la gente a abusar de sus padres. Después de que Héctor se fue, Daniel llamó a la doctora Martínez para informar sobre la reunión y preguntar si debería notificar a las autoridades sobre la participación continua de Héctor en esquemas de abuso de ancianos. Esa noche, llamé a Beatriz desde mi oficina y reproduje toda la conversación grabada. Pasó la prueba, dijo ella simplemente. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que ha aprendido la diferencia entre decisiones desesperadas y decisiones éticas. No borra lo que hizo, pero sugiere que podría ser capaz de un cambio sostenido. Los pagos anónimos habían revelado algo crucial. Daniel estaba desarrollando límites morales genuinos que se mantenían incluso bajo presión financiera. Estaba eligiendo el comportamiento ético sobre el dinero fácil, la transparencia sobre la manipulación, la responsabilidad sobre el derecho. Pero pasar una prueba no reconstruye la confianza destruida por meses de traición sistemática. Beatriz y yo aún manteníamos todas las medidas legales de protección. Daniel todavía no tenía acceso a nuestros activos ni herencia. Las órdenes de restricción seguían vigentes. La confianza, dijo Beatriz, no es binaria, no está completamente presente o completamente ausente. Se reconstruye gradualmente a través de un comportamiento constante a lo largo del tiempo. Daniel había demostrado que podía tomar decisiones éticas cuando se le ponía a prueba. La pregunta ahora era si podía mantener esas decisiones el tiempo suficiente para ganar consideración para una reconciliación familiar limitada. 18 meses después de los arrestos, celebramos nuestra primera reunión familiar en la sala de conferencias de Gabriela. No una reunión social o reconciliación emocional, sino una discusión de negocios sobre los términos y condiciones para un posible contacto futuro. Daniel se veía diferente. La pérdida de peso de la rehabilitación había sido reemplazada por músculo del trabajo físico. Su ropa era limpia pero modesta. Botas de trabajo, jeans, una camisa sencilla en lugar de las marcas de diseñador que había favorecido durante su carrera de marketing. Se había dejado crecer una barba que lo hacía parecer mayor, más serio. Camila asistió por separado. Su matrimonio había terminado 6 meses antes, amigablemente pero definitivamente. Estaba buscando la certificación como asistente médico en medicina rural, especializándome en el cuidado de ancianos. Sus sanciones profesionales se levantarán después de completar capacitación ética adicional y servicio comunitario en instalaciones para personas mayores. Quiero comenzar reconociendo que nada de lo que diga cambia lo que hice, comenzó Daniel. Abusé sistemáticamente de mamá para robarles a ambos.
violé su confianza, dañé su sentido de seguridad en su propio hogar y creé un trauma que no se puede deshacer con disculpas. La respuesta de Beatriz fue mesurada. Agradecemos tu reconocimiento, pero estamos aquí para discutir asuntos prácticos, no para un procesamiento emocional. Gabriela había preparado un acuerdo escrito que describía los términos bajo los cuales el contacto familiar limitado podría ser posible. Las condiciones eran extensas y no negociables. Daniel continuaría con la consejería de adicción al juego indefinidamente, con informes de progreso trimestrales enviados a nuestra abogada. Cualquier recaída terminaría todo contacto permanentemente. Mantendría un empleo estable durante al menos 2 años antes de considerar un mayor contacto. Los registros financieros se revisarán trimestralmente para garantizar que no estuviera acumulando deudas o participando en comportamientos de alto riesgo. Toda comunicación ocurriría a través de canales supervisados durante el primer año. Llamadas telefónicas programadas con anticipación. Reuniones en lugares públicos con límites de tiempo, sin visitas inesperadas a nuestro hogar. Daniel pagaría restitución por honorarios legales, daños a la propiedad y costos de consejería a razón de $50 mensuales hasta que la deuda fuera satisfecha. El monto total era de $47,000, lo que representaba aproximadamente 20 años de pagos a su nivel de ingresos actual. Lo más importante, Daniel no tendría derechos de herencia ni acceso a información sobre nuestros asuntos financieros. Cualquier intento de discutir dinero, propiedad o planificación patrimonial resultaría en la terminación inmediata del contacto. Estos términos están diseñados para probar si puedes mantener una relación con nosotros que no esté motivada por el interés financiero, explicó Gabriela. Si puedes construir una conexión genuina sin acceso a nuestros activos, sugiere un cambio auténtico. Daniel revisó el acuerdo cuidadosamente antes de firmar. Entiendo estas condiciones y las acepto. También quiero agregar algo que no es obligatorio, pero que siento necesario. Sacó una carta escrita a mano. He escrito relatos detallados de exactamente lo que hice durante esas 3 semanas. Cómo lo planeé y por qué tomé cada decisión. Quiero que tengan esto no con fines legales, sino para que puedan entender los métodos específicos que utilicé y protegerse si alguien más intenta tácticas similares. La carta tenía 8 páginas, mecanografiada y detallada. Se leía como una confesión combinada con un manual de seguridad. Daniel había documentado cada aspecto de su fraude: cómo manipular las válvulas de servicios públicos, cómo crear evidencia falsa de deterioro cognitivo, cómo investigar instalaciones de vida asistida, cómo reclutar aliados profesionales como Héctor Vargas. ¿Por qué nos das esto?, preguntó Beatriz. Porque las tácticas de abuso de ancianos se están volviendo más sofisticadas y las familias necesitan saber cómo funcionan estos esquemas. Lo que les hice a ustedes, otras personas se lo están haciendo a otras familias. Esta información podría ayudarles a reconocer patrones similares si alguien más se les acerca con sugerencias preocupadas sobre su situación de vivienda. Beatriz pasó 30 minutos leyendo la confesión, mientras Daniel y yo nos sentábamos en un silencio incómodo. Finalmente levantó la vista. Esto es lo primero que has hecho que realmente sirve a nuestro interés, en lugar del tuyo. Acordamos comenzar con una llamada telefónica supervisada mensualmente, progresando a reuniones de almuerzo trimestrales después de 6 meses de comportamiento constante. La primera pregunta de Daniel, después de firmar el acuerdo, fue sobre la recuperación de la cadera de Beatriz. ¿Cómo va tu fisioterapia? ¿Sigues usando la andadera? Me gradué a un bastón hace 3 meses. Ahora puedo caminar 3 kilómetros diarios. Me alegro. Sé que el miedo y el dolor que causé interfirieron con tu proceso de curación. La conversación duró exactamente los 60 minutos acordados. Profesional, cordial,
cuidadosamente monitoreada. No cálida, pero no hostil. Un comienzo en lugar de una reconciliación. Después de que Daniel se fue, Beatriz y yo revisamos los términos con Gabriela una vez más. Estas condiciones están diseñadas para durar varios años, explicó Gabriela. Si Daniel puede mantener un comportamiento ético, empleo estable y comunicación respetuosa durante tanto tiempo, tendrán evidencia de un cambio sostenido. Si no puede, las medidas de protección permanecen vigentes indefinidamente. Beatriz tenía una última pregunta. ¿Qué pasa si tiene éxito? ¿Qué pasa si cumple con cada condición y demuestra un cambio genuino? ¿Qué pasa entonces? Entonces decidirán si confiar en él con acceso limitado a sus vidas, dijo Gabriela. Pero la confianza no significa volver a las relaciones anteriores, significa crear nuevas relaciones con límites apropiados. El viaje a casa fue silencioso. Habíamos dado el primer paso hacia una posible reconciliación, pero también habíamos formalizado la realidad de que nuestra familia nunca volvería a ser lo que había sido antes de la traición de Daniel. Algunas fracturas sanan más fuertes que la estructura original. Otras sanan funciones, pero cambian para siempre. 2 años después, Daniel llegó a nuestra casa para su primera visita domiciliaria supervisada. Beatriz abrió la puerta mientras yo observaba desde la ventana de la cocina, listo para llamar a seguridad si algo se sentía inseguro. Llevaba una pequeña caja de herramientas y una bolsa de la ferretería. Noté la última vez que el aspersor delantero estaba roto. Pensé que podría arreglarlo, si les parece bien. Beatriz consideró la solicitud. Puedes trabajar en ello, pero te estaré vigilando. Durante 2 horas, Daniel reparó cabezales de aspersores, limpió canaletas y reemplazó los burletes alrededor de la puerta principal. Trabajo que me había visto hacer innumerables veces durante su infancia, pero que nunca se había ofrecido a ayudar como adulto. No pidió entrar. Y no mencionó dinero, ni herencia, ni sus continuas luchas financieras. Simplemente hizo el trabajo de mantenimiento que necesitaba hacerse y se fue cuando terminó. ¿A la misma hora el próximo mes?, preguntó antes de irse. Si tus informes de consejería siguen siendo positivos, respondió Beatriz. Después de que se fue, Beatriz y yo caminamos por el patio revisando su trabajo. Todo estaba reparado correctamente, herramientas limpias y organizadas, sin daños ni atajos. El tipo de atención cuidadosa a los detalles que sugería respeto por nuestra propiedad en lugar de derecho a ella. «Es diferente», dijo Beatriz. «¿Lo suficientemente diferente?» «Lo suficientemente diferente para continuar estas visitas supervisadas. No lo suficientemente diferente para el acceso no supervisado a nuestras vidas». 6 meses después, Daniel trajo a alguien con él. La doctora Martínez, su consejera, había solicitado permiso para observar su comportamiento durante la interacción familiar. Daniel ha logrado un progreso significativo en el desarrollo de habilidades de toma de decisiones éticas, explicó. Pero la verdadera prueba es si puede mantener esas habilidades bajo el estrés de las relaciones familiares. Esa tarde, Daniel ayudó a Beatriz a reorganizar su sala de manualidades, mientras yo actualizaba el temporizador del sistema de riego. Actividades normales de mantenimiento familiar, pero realizadas bajo observación clínica para evaluar su desarrollo psicológico. La doctora Martínez notó que Daniel constantemente se remite a las preferencias de Beatriz. Pedía permiso antes de mover sus pertenencias y mostraba un interés genuino en sus pasatiempos, sin tratar de controlar o manipular la conversación. Hace 2 años, Daniel no podría haber pasado 3 horas concentrado en las necesidades de otras personas, sin calcular lo que podría ganar de la interacción, nos dijo la doctora Martínez en privado. Hoy parece genuinamente interesado en ser útil
sin esperar nada a cambio. Pero el cambio más importante fue el nivel de comodidad de Beatriz. Había comenzado a relajarse durante las visitas de Daniel, tratándolo más como un pariente adulto responsable y menos como una amenaza potencial. Las protecciones legales permanecieron completamente vigentes. Nuestros documentos de fideicomiso aún excluían a Daniel de los derechos de herencia. La orden de restricción se modificó para permitir visitas supervisadas, pero mantuvo restricciones sobre el contacto no supervisado. Nuestros activos permanecieron completamente protegidos de cualquier manipulación futura. Gabriela actualizó nuestros documentos de planificación patrimonial para incluir lo que llamó disposiciones de perdón ganado. Si Daniel mantenía un comportamiento ético y un empleo estable durante 5 años consecutivos, sería elegible para un pequeño regalo anual. No una herencia, sino un reconocimiento del cambio sostenido. El dinero no es el punto, explicó Gabriela. El punto es crear incentivos para el comportamiento ético a largo plazo, mientras se mantiene la protección contra el fraude futuro. Hoy, 3 años después de sus arrestos, Daniel trabaja como supervisor de mantenimiento en una comunidad de vida para personas mayores en la capital. Ha sido ascendido 2 veces debido a su confiabilidad y su inusual sensibilidad hacia la dignidad y autonomía de los residentes ancianos. Beatriz y yo visitamos la instalación ocasionalmente, no para controlar a Daniel, sino porque nos hemos convertido en voluntarios en su programa de jardinería. Daniel nos presentó a residentes que nos recuerdan a nosotros mismos. Personas independientes que se ajustan a las mayores necesidades de atención sin perder su sentido de autoestima. La ironía no se pierde en ninguno de nosotros. Daniel pasó meses tratando de forzarnos a una residencia asistida para robarnos nuestro dinero. Ahora trabaja para garantizar que las transiciones de otras familias al cuidado de personas mayores sean voluntarias, respetuosas y transparentes. Se ha convertido en la persona que debería haber sido antes de que la desesperación corrompe su juicio. Algunas familias sobreviven a la traición a través del perdón. Otras sobreviven a través de la responsabilidad. Elegimos la responsabilidad que hizo posible el perdón, pero solo en términos que protegen a todos los involucrados. El amor no significa aceptar el abuso. La familia no significa confianza ilimitada. Y las segundas oportunidades deben ganarse a través de un cambio sostenido, no otorgarse por sentimiento. Nuestras relaciones familiares nunca volverán a ser lo que eran antes del fraude de Daniel, pero han evolucionado hacia algo más honesto, más cuidadoso y quizás más duradero. La confianza, una vez rota, se reconstruye de manera diferente a como se construyó originalmente, a veces más fuerte, siempre más consciente de lo que se puede perder.